바로 to invite the spirit of wisdom Ahora, into para invocar el espíritu de sabiduría a esta sesión, voy a invitar al reverendo Im Jae-hyun, que es director regional de América Central, para que nos guíe con la oración de apertura. Voy a hacer la oración de agradecimiento. Hanukkah Pumonim, Padre y Madre de amor, victoriosos Padres verdaderos. Amados Padres verdaderos, aprecio profundamente hoy esta oportunidad en este 14º año del Chongu, 세계 선교본부 주간 실천 목회를 위한 en este 4 de junio 교육 de 2026. Agradecemos que ha inspirado a la sede mundial de misiones para compartir con nosotros los conocimientos necesarios para cumplir 함께 nuestra misión providencial. 자기들의 삶과 지금 목회자로서 시무하고 있는 모든 사람들을 Gracias por esta educación global que usted comparte con nosotros, 자신의 사명을 y es una oportunidad muy valiosa para que nosotros miremos atrás, no solo hasta nuestro curso y a la providencia, sino a nosotros mismos, a nuestra misión, en qué grado hemos cumplido con las expectativas en nuestra misión pastoral. Gracias, Hanul Pumonim. Gracias por compartir este momento con todos estos hermanos y hermanas de todo el mundo. 사명을 위하여 더욱더 분발하고 Gracias por ayudarnos con estas sesiones a cumplir nuestras responsabilidades principales. 참 아버님 영계에 계시고 지켜보시는 이 시간 Sabemos que el Padre verdadero nos observa desde el mundo espiritual, que la Madre en la tierra reza por nosotros, a pesar de estar en una situación adversa, pero unimos nuestros corazones de piedad filial como hijos e hijas de ellos, 시작하는 시간이 오니 y 전체를 a partir de este momento hasta el fin sea usted el centro y único centro de este tiempo que compartiremos sentados en usted y en los padres verdaderos. Se lo informo y agradezco en el nombre de Im Jae-hyun, familia Día Central que sirve a Holy Mother Han. 감사보고 기도하였사옵니다. 아주 아주. Thank you, Reverend Im Jae-hyun. Gracias, muchas gracias, reverendo Im Jae-hyun. Sus palabras han preparado el escenario perfecto para el crecimiento que aspiramos hoy. Y para inaugurar oficialmente la sesión de hoy, tenemos el honor de dar la bienvenida al director del Departamento de Misiones, el reverendo Kajikuri Masatate, quien nos compartirá un mensaje especial. Él ha llegado de un largo viaje anoche, está cansado, pero no quería perderse la oportunidad de estar con ustedes en este momento. Vamos a darle una bienvenida con un aplauso. Good morning and good evening to all Buenos the días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren pastores de todo el mundo. Pleased to see you. World Mission Headquarters La sede mundial providing de misiones está proveyendo esta educación ministerial práctica. as you know, we Como ustedes saben, every year we el año pasado questionnaire. We gave all the questionnaire to the nosotros repartimos un cuestionario most of you thinking para que todos ustedes education compartan sus inquietudes sobre la educación more kind of educational y sobre los puntos educativos que necesitan más que nunca. y love po- for your community. Y, por supuesto, ustedes buscan hacer lo mejor por sus comunidades y nosotros buscamos la manera de que ustedes puedan cuidar de los miembros. We are parent figure. Nosotros somos padres de nuestros miembros. Why
Reverend Tu Sung-yeon Por esa razón, el reverendo Tu Sung-yeon put emphasis on pone énfasis en la misión pastoral, ¿verdad? En la misión que como pastores tenemos en posición de padres de nuestra comunidad. Tenemos miembros que son realmente valiosos, todos ellos. Mother, our lovely true mother. We want to educate, take care of our members, but we don't have. La madre dijo que no oren por ella, sino por los hermanos, ¿verdad? Entonces, es de ellos de quienes tenemos que cuidar. En marzo ya tuvimos partes importantes de esta educación práctica, si ustedes recuerdan, sobre el crecimiento de la iglesia, estrategias para el crecimiento de la iglesia, administración, gestión de la iglesia, la parte financiera, ¿no? El diezmo, lo que es de alguna manera externo, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a enfocar más en 4 sesiones más internas en este mes de junio. Hoy vamos a tratar sobre el sermón y sobre el culto dominical, el servicio dominical y la consultoría, que es mucho más interno que lo que hemos tenido en marzo. Esperamos que los presidentes regionales lideren, que estén presentes y lideren las sesiones en salas que ustedes van a tener en medio de esta sesión de hoy. La sede mundial de misión está alentando a todos los directores y pastores a participar. Porque si no, ¿cuál es el rol del director continental? Sino compartir con sus pastores, con sus líderes en la región, los puntos esenciales para su ministerio, ¿verdad? Through the all the continent now providing the lecturer and some materials, but maybe También next year esperamos que el año que viene, una vez que tengamos todo este material compilado y ponerlo a disposición de ustedes para que ustedes tengan sus propios instructores en sus regiones, en sus continentes. Reverend Truk, Robert Truk, will give some lecture next week. Reverend El Sasaki. reverendo Truk, dijo él, va a hablar la semana que viene. so this is more kind of Original and more powerful because our practical Son ministry charlas muy poderosas, mission field, not just porque nuestra misión está relacionada con el campo de testimonio, ¿verdad? last year we Y did de cultivar la vida espiritual. El año pasado fue como una prueba. Tuvimos 4 sesiones de esta educación práctica con directores regionales. each pastors to join. Anyway, this is the second year. Y en este segundo año hemos ampliado este programa educativo Recommended lecturer from all a nivel global, y tanto por recomendación de nuestro director general como de los directores regionales. session. So that's why we decided each break time. Entonces, will be led by the regional directors. If regional entonces esperamos que los break time, los momentos de descanso, estén conducidos en compañía de sus directores continentales o regionales, como lo llaman ellos. We will ask Reverend Abe, Miki, lecturer. Le vamos a preguntar al reverendo, hoy vamos a tener la charla del reverendo Abe Miki. And the point is, Entonces, por favor, just listen escuchen con atención content. y pónganlo en práctica este contenido en su misión, porque eso los ayudará mucho a mejorar en sus misiones y a obtener mejores resultados. This time we Gave many global mission awards
So as you see, También ese año, recientemente, hemos dado muchos premios a la misión global. Así, la sede mundial de misiones es simple. No sé si se refiere a que el rango, la amplitud, el número de la sede mundial es simple, pero claro, quiere poner todo el énfasis en las misiones mundiales, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces son oportunidades muy valiosas para que ustedes mejoren su misión y puedan ser premiados en las próximas ceremonias de premiación de las iglesias de todo el mundo y podamos volver a vernos con mucho fruto de nuestro trabajo. Tenemos 16 categorías que también tienen que ver con el sermón, con el diezmo, con el crecimiento de la iglesia, etcétera. Y quiero recomendarles que ustedes pongan en práctica lo que enseñamos aquí porque es fundamental para que obtengan mejores resultados en su misión. Y así llegar a ser premiados, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ser premiado? Entonces queremos que ustedes tengan su premio el año que viene. No es fácil mejorar en todas las categorías, pero por lo menos en una, dos o tres categorías de todo lo que abarca la misión de sus iglesias, puedan mejorar muchísimo comparado con el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reverendo Kajikuri. Gracias por proporcionarnos esa hoja de ruta visionaria y esas palabras de aliento que marcan nuestra trayectoria. Nosotros conocemos el corazón de el reverendo Kajikuri, sabemos cuánto amor, cuánto afecto tiene por las misiones, por cada paso. Entonces ahora volvamos al centro de este programa, al núcleo, al corazón de este programa. Entonces es un profundo privilegio darle la bienvenida a un orador que es muy valioso para todos nosotros. Como muchos recordarán, el reverendo Abe Miki ha sido una parte integral de este recorrido, bendiciéndonos generosamente con su sabiduría. El año pasado impartió nuestra primera conferencia sobre la práctica de los sermones y los servicios de culto. Y más tarde nos guió a través del liderazgo, mediante saber escuchar y saber comunicarse. Con ello compartió los ricos conocimientos acumulados durante toda una vida dedicada a educar, a orientar a pastores. Y hoy regresa para ofrecernos su orientación sobre los servicios dominicales, o sea, el culto y los sermones. Antes de comenzar, tengo dos indicaciones técnicas rápidas para nuestra audiencia internacional, a fin de que puedan seguir la sesión sin inconvenientes. Primero, para la traducción de audio, hagan clic en el icono del globo de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom, y allí podrán seleccionar su idioma preferido. Segundo, las diapositivas de PowerPoint también han sido traducidas. Para verlas en su idioma, simplemente hagan clic en la nueva pestaña de Zoom que acaba de aparecer en su pantalla. Entonces, únanse a mí para darle una cálida bienvenida al reverendo Abe Miki. ¿Cómo están todos? Buenos días a todos. Buen día, buenas noches a todos. Mi nombre es Abe, soy japonés. En diciembre yo di una conferencia
y he sido invitado nuevamente a compartir este contenido con ustedes. Les recuerdo que estamos traduciendo de una traducción al inglés que un hermano japonés está haciendo del señor Abe. Pero vamos a tratar de acompañar la charla de este hermano, que da una guía práctica fundamental para el ministerio de cada pastor, de cada líder de centro, de cada educador de nuestro movimiento. Quiero compartir entonces mi presentación en PowerPoint. Hoy, el tema de hoy es el culto y el sermón. Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que es un sermón y una conferencia, ¿verdad? Como todos ustedes estarán bien conscientes de ello. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la esencia del servicio dominical y del sermón, y de eso quiero hablarles hoy, porque no todos han tenido oportunidad de recibir educación teológica para dirigir sus iglesias. Entonces, quiero hablar de cuál es la diferencia esencial entre el sermón, del culto y las conferencias del principio divino y los seminarios, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden acompañar la pantalla, que el propósito principal del sermón del culto se trata sobre el Shinson, el corazón, la fe, el apoyo para la vida cotidiana, mientras que el principio divino habla de la comprensión de la doctrina. Y los seminarios son una experiencia y una capacitación para construir la comunidad. Entonces, el centro del sermón del culto es una relación con Dios, consuelo, dirección, mientras que el centro del principio divino es la verdad sistematizada que se transmite a los interesados, a los que buscan la verdad. Y los seminarios sirven tanto para practicar la verdad como para experimentar una transformación. La audiencia del sermón del culto es un amplio rango de miembros, ¿verdad? Mientras que aquellos que participan en charlas del principio divino son aprendices buscadores de la verdad. Y los más interesados asisten entonces a los seminarios en una etapa de participación. No sé por qué la pantalla, en vez de mostrarme el japonés, me está mostrando el portugués. Bueno, el método de la predicación en cuanto al sermón es algo pastoral, empático con todo tipo de personas, mientras el principio divino se enfoca en enseñar la verdad desde una manera lógica, sistemática. Y un seminario del principio divino es algo participativo y experiencial, ¿no es cierto? Experimental. Muchos de los que participan del sermón hay gente que está agotada, cansada del trabajo, del estudio, de los quehaceres. En cambio, los que van a un seminario del principio o a las charlas del principio, lo hacen con el ansia de aprender, con mucho entusiasmo. Y en un seminario ponen una participación más activa que la que uno pone al sermón, que muchos van por compromiso, ¿verdad? Entonces, los resultados esperados son que a través del sermón, del servicio dominical, encuentren una esperanza, encuentren consuelo, encuentren empatía, voluntad de práctica. Mientras que a través de las charlas del principio divino, se espera que obtengan una comprensión y una convicción. Y a través de participar en un seminario del principio divino,
ellos van a experimentar un cambio en su conducta, el comportamiento diario. ¿Cuál es el riesgo? El sermón se convierte en una clase doctrinal. Que el sermón se convierta en una clase doctrinal y no sea un sermón en sí. ¿Cuáles son los riesgos de escuchar solo el principio divino? Bueno, de que la comprensión sea puramente intelectual y no llegue al corazón, ¿verdad? Y el riesgo de los seminarios es que se conviertan en fanáticos, porque no es la meta ser fanático, ¿verdad? Entonces, esperamos que esta presentación les sirva, este PowerPoint, para poder tener claro la diferencia entre el sermón del culto, el principio divino y el seminario. Entonces, ¿qué es lo más importante en un sermón del servicio dominical? Es el cuidado pastoral. Un sermón del culto no es fundamentalmente un lugar de enseñanza, sino que se centra en el rol pastoral, cómo cuidar los corazones de los miembros, cómo ayudar a restablecer, a restaurar su relación con Dios, cómo transmitirles y darles una esperanza, tanto para la vida como para todas sus expectativas de futuro, darles fortaleza para vivir el día a día, la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que lo más importante es muy diferente de lo que será lo más importante en el estudio de las conferencias del principio divino, porque acá hay un error en mi presentación, en mi slide. Más que enseñar lo que es correcto, es crucial que el oyente, el que asiste al sermón, encuentre fortaleza para vivir. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que se pueden cometer en un sermón dominical? En que se convierta en una conferencia del principio divino. Si un sermón se convierte únicamente en una explicación doctrinal, en un comentario sobre la providencia o la historia o un juicio sobre el bien y el mal, el culto se convierte en una clase y no es el objetivo principal, porque puede hacer que los miembros puedan sentirse fácilmente juzgados, tensos, agotados, cargados por un sentido y una obligación, un deber. Especialmente los miembros que llevan mucho tiempo a la fe pueden caer en pensamientos como otra vez escucho ánimo o me culpo a mí mismo por no hacer las cosas bien, como que toda la culpa es mía. Toda la culpa es mía y uno se autocastiga, ¿verdad? Esos son los errores comunes cuando se da un sermón con la intención de transmitir el principio divino y no la guía interna que se necesita para darle, como decíamos, cuidar el corazón de los miembros, restaurar la relación con Dios, darles esperanza y fortaleza para vivir la vida cotidiana con otra fortaleza, con otro entusiasmo, con otra visión y con una relación profunda de corazón espiritual con Dios, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que enfocarse mucho en la oración para poder preparar el sermón, para que no se convierta en eso, en una doctrina, en un juicio sobre la congregación, ¿verdad? Que no sea una clase juzgadora. Todos tienen que sentirse abrazados por el corazón de Dios en un sermón dominical. この明石返事による、比較文化に気をつけなければいけません。何よりも証は復活するものでありますけども、 Tampoco hay que usar el sermón para enfatizar el testimonio. No se trata de eso. No tiene que ser una conferencia al principio divino y enfatizar a la congregación cuando viene un domingo, como decíamos, cansado al servicio dominical, hacerle sentir culpable por no testificar más u otras cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces tienen que encontrar inspiración. 説教がですね、無意識に
si el culto o el servicio dominical se centra únicamente en las ofrendas, el testimonio, la participación en actividades, la defensa de la institución, los miembros se convierten en objetos de movilización en lugar de objetos a ser cuidados por el pastor. En el campo misionero esto puede llevar fácilmente a una disminución de la seguridad psicológica, a la pérdida de autonomía, al agotamiento y a la partida de la generación más joven. Los jóvenes se van. Los jóvenes abandonan la iglesia si sigue así. Una cultura de comparación impulsada por el énfasis excesivo en los testimonios. Si solo testimonios como alguien hizo este gran esfuerzo, alguien hizo esta gran contribución, son enfatizados, pido perdón porque estoy viendo que falta traducir varias partes. Fundamentalmente el testimonio está destinado a dar esperanza y nunca debe convertirse en un estándar. La actitud requerida para el pastor que predica es aquel que camina con ellos, en lugar de ser aquel que los guía, el maestro, el que les enseña, el que sabe todo y el que tiene la verdad absoluta al que deben escuchar. Como decíamos, tiene que darle esperanza a la congregación, más que empujarlos a tener resultados. Tiene que mostrar esperanza en lugar de las respuestas correctas. No es un estudio académico. No es necesario saberlo todo ni explicarlo todo. Lo que importa es dar fortaleza para el día a día, para la semana, darle esperanza y el valor para que den por sí mismos pasos que los lleven a crecer. No tratar a los miembros como un medio para alcanzar un objetivo que beneficie las metas del pastor. En las organizaciones religiosas siempre está ese riesgo de ver a los miembros como operativos, activos, como números o como una fuerza de movilización. Sin embargo, la esencia del cuidado pastoral radica en valorar a cada persona por el valor único y eterno que tiene como hijo o hija de Dios. Entonces, las actitudes deseables en un sermón dominical son comenzar con empatía. Imagino que algunos de ustedes pueden sentirse cansados hoy, o también puede haber quienes hayan venido aquí en medio de ansiosos. Sepan consolar a su congregación, empatizar con sus sentimientos. Ellos no son sus herramientas o son sus obreros. Ustedes tienen que cuidar de ellos con respeto, con el máximo respeto. Entonces, por eso, lo más deseable en un sermón es eso, la empatía. Cómo saber dirigirse a su congregación para obtener los resultados esperables de un sermón dominical. Aparentemente, el conferencista tiene problemas para compartir su PowerPoint. Como decía, al dar el sermón buscan consolar el corazón de la congregación, ¿verdad? Es fundamental que los miembros, las familias que van al sermón puedan encontrar alivio, consuelo, inspiración. Tiene que conectarlos con la vida diaria, la palabra de Dios y el amor de Dios con la vida diaria de la congregación. Entonces, como decía, es fundamental conectar la presencia de Dios, su corazón, con la vida cotidiana de la congregación, de cualquier persona, de cualquier fe que se acerque a escuchar el sermón. Porque así los que participan encuentran que es más fácil aceptar contenido que no solo se conecta con una providencia abstracta, sino con cosas de la vida diaria, como la familia, lo que es el trabajo, nuestras relaciones, con nuestro entorno, relaciones humanas. Aquellos que ya se jubilaron, cómo
que lo conecte con la vida después de la vida de jubilado, con la soledad, con la ansiedad, que se sientan amados, comprendidos, acompañados. Es importante sugerir pequeñas prácticas. En lugar de dar un eslogan, vamos acá a cambiar el mundo, es mucho más fácil que practiquen ser amables hoy con los demás, ser agradecido con la familia o rezar un poco más que antes, rezar 5 minutos, por lo menos, por día, algo práctico. Entonces, el sermón tiene que estar basado en el amor, no en el miedo, en la presión, en el juicio. En lugar del miedo, si no haces esto, algo terrible sucederá o serás un fracaso en la providencia. Tiene que sentir, ellos, la congregación tiene que sentir la seguridad de que es amada por Dios y que Dios camina con ellos, Dios está con ellos, los acompaña. Y que ellos se acostumbren a compartir con Dios los momentos de su vida para saber caminar por sí mismos la vida, acompañados de Dios. Esas son las cosas que llegan al corazón de la gente que va a un sermón, más que pretender, como decía, enseñar el principio divino en un sermón dominical. Entonces, esto es importante para aquellos que no tienen una formación teológica y se han convertido en líderes de centro o pastores y de repente tienen que guiar a una congregación. Tienen que inspirarlos a que tengan deseos de hacer cosas por los demás, por la iglesia, por su comunidad, por todo eso en conjunto también, ¿por qué no? A ver, tengo un problema con escuchar al hermano japonés que está traduciendo al inglés. Pero está repitiendo eso, ¿no? De que el tema fundamental es darle esperanza y ánimo a las personas que vienen tal vez en busca de eso, precisamente al sermón dominical. Aunque vinieran tal vez por la obligación, el empuje de que se conecten. Tienen que ser claros en sus temas y en las palabras claves cuando se dirigen a la congregación del sermón dominical. Entonces, el tópico del que van a hablar tiene que ser claro y tienen que ser claros en la elección de las palabras orientadas a estas cuestiones esenciales de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces no es un tiempo de aprender historia o aprender la doctrina. Por eso es importante que los temas centrales de un sermón sean la esperanza, el amor, el perdón, la familia, las relaciones humanas, la sanación, el crecimiento, la gratitud. No hablen del principio que ya casi todos los miembros ya conocen, el principio divino. No es para eso el sermón. Entonces tienen que tener claro y dividir los roles. ¿Qué es el sermón y qué es una conferencia del principio divino? Porque las conferencias del principio divino son importantes. Perdón. Sí, pero los sermones se centran en Shinjon, la renovación espiritual, la aplicación diaria. Entonces, desde una perspectiva moderna,
Lo importante es la tranquilidad, la seguridad, estabilidad psicológica de la persona. Según investigaciones recientes, una comunidad donde los miembros pueden sentirse seguros para expresarse y revelar, compartir sus debilidades, hacer preguntas y hablar sobre sus fracasos, tiende a tener mayor autonomía y sostenibilidad. De igual manera, en las comunidades religiosas, si la reprensión, el reto, el deber, el juicio, la comparación y el miedo se vuelven centrales, es muy probable que pierdan membresías, que la congregación se reduzca, porque a largo plazo no madura esa comunidad como una comunidad de fe centrada en el amor y la verdad de Dios, sobre todo en el corazón de Dios. このように発表して全世界にこの言葉が心理的安全性という言葉が広がりました。何でも言える空気、安心感がある。このよう Como な le decía, lo más esencial es la estabilidad emocional y psicológica de todos los integrantes de la comunidad a la que ustedes se están dirigiendo, de la que están cuidando. Esto es muy importante. さらに9番目、説教準備の姿勢と概略についてお話ししたい。 Vamos a pasar al noveno punto, que es la actitud y el esquema de preparación del sermón. Sobre el mensaje del sermón. Tiene que ser un mensaje espiritual, esencialmente espiritual, puramente espiritual. Un contenido que testifique del amor y el corazón de Hanul Pumonim, el amor y el corazón de los padres verdaderos. Por supuesto que debe estar basado en el principio el mensaje, ¿no? Para que se comprenda correctamente la palabra de Dios, pero citar correctamente las palabras, una interpretación basada en el principio y no en consideraciones personales. Entonces, hacia la audiencia, el contenido que se adapta a los intereses o necesidades de la audiencia, ¿verdad? Consideración de los atributos de la audiencia. La edad, la posición, si es de primera o segunda generación, niveles de fe, motivaciones, tienen que tener claro el nivel de su congregación. Entonces, esquema de un sermón. Tienen que tener una introducción que capture el sentimiento de la congregación. El cuerpo a través del cual se entrega el mensaje, narración de historias, coherencia, ilustraciones, la palabra, experiencia personal. O sea, una introducción que capture el sentimiento de la audiencia, un cuerpo central que lleva el mensaje, la narración de historias, una coherencia, ejemplos que ilustren lo que están queriendo transmitir, experiencias personales. Y después tiene que pasar a una conclusión que lleve a la práctica. Un mensaje que toque nuestros corazones, que sea una lección espiritual y podamos orientar nuestra vida hacia la práctica del principio en la vida cotidiana. Tiene que ser claro el tema del sermón. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la palabra clave del principio? ¿Cuál es el objetivo? Ahí tiene que haber una lectura de la palabra, un fundoc de la palabra del Padre. Después tienen que desarrollar la historia. La introducción, el planteamiento de una pregunta puede ser introductoria, el centro, el cuerpo del sermón, el desarrollo de esa historia y la conclusión tiene que dejarnos una lección espiritual. Ustedes tienen que hacerse un borrador siempre. No
vayan a dar un sermón sin preparar un bosquejo, un borrador con el tema, la introducción, el cuerpo central y la conclusión, como acabamos de decir. Vamos a pasar al número 10. Tienen que tener una lista de verificación paso a paso para hacer un borrador del sermón. Sí, el título. Punto de verificación. Aquí tienen, para el título. ¿Puede el título generar interés y atención al contenido del sermón? No entiendo por qué me han quedado sin traducir estas partes de la diapositiva. Yo después se las voy a enviar completa. O sea, el título es el punto central del sermón y el núcleo que expresa el contenido en una sola palabra. Yo necesito salir un momento de aquí porque estamos teniendo problemas con el japonés, el inglés, con... Esto es una locura. El hecho de que hable solo en japonés nos está complicando todo. Voy a buscar compartir otra vez. Voy a buscar compartir otra vez. A ver si me puedo llegar. Yo no sé si ustedes me están escuchando, mándense un mensaje por WhatsApp, por favor. Con respecto a la introducción, al inicio, hay una introducción, una historia, un relato, un planteamiento del problema que guía a la audiencia hacia la historia que se contará. Hay gente que me está manejando remotamente el PowerPoint y me está complicando la vida. La tienen que hacer una narración que ilustre lo que ustedes quieren contar, ¿verdad? Incluye una exégesis y un comentario, significado, puntos claves, causas de éxito, fracaso sobre ella. Tienen que captar el interés, engancharlos con el tema a la audiencia. Una historia ilustrativa no es simplemente una historia interesante, cumple un rol que hace de puente, que encarna y entrega la verdad al corazón de la congregación. Me están volviendo locos estos. Yo les voy a pedir que ustedes sigan la diapositiva, pues yo voy a tener que hacer un llamado.
ては愛を感じ取ることができるでしょう。このような身近な話です。つまり令和というものは、真理を小さく翻訳する、日常に着地させる、心情化する役割があります。良い令和の特徴は、短く確信に集中しています。長すぎる令和は本題を忘れてしまいます。理想は一つのメッセージ、一つの感情、一つのイメージに絞ることであります。そして聞き手が自分を重ねられるように、良い令和は有名人の苦労話、意外なエピソード、これもいいでしょう。しかし、普通の人、日常小さな葛藤、身近な失敗の方が共感されやすいかもしれません。そして、令和は感情です。人は論理だけでは動きません。温かさ、切なさ、そして希望、共感があるとそして説教と直結している令和でなければ意味がありません。令和だけが印象的で何の話だったかわからなくなる。ありません。令和は説教のテーマを照らすために語る内容となります。ですから、いつもHermanos, tengan paciencia. Esto es una locura. Así no se puede. このベストセラーの本をよく読む。御言葉集をよく読む。新聞を読む。を検索し Está hablando de cómo investigar y aprovechar la inteligencia artificial para investigar sobre ilustraciones que puedan darle cuerpo a la narrativa con el mensaje que ustedes quieren transmitirle a la congregación. La pantalla de la sede me está mostrando mi presentación y no me muestra ni en japonés ni en inglés. Esto me estoy volviendo loco. A ver, ¿cómo puedo hacer para ver la presentación en otro idioma que no sea el español? No tengo idea. 私も意識していることは、中学1年生でも分かりやすい表現。このことを意識すると、この参加している人が若い人でも、年配の人でも、みんなよく分かった。分かりやすかった。とこういう表現を。から、いつも分かりやすさを、意識していただければと思います。分かりやすい説教とは、聞き手が意味を受け取り、自分の人生と結びつけられる。Está hablando sobre un programa, este programa que lo estuvo impartiendo para jóvenes, para formar futuros pastores juveniles, para cómo ser claros, directos, con las palabras clave esenciales, con facilidad, puedan despertar y alimentar espiritualidad. Entonces son... Hay que ser claros. A ver. Entonces, el propósito de ilustrar una historia es ayudar a la audiencia a sentir y experimentar personalmente en lugar de simplemente entender. Por ejemplo, en lugar de decir abstractamente el amor es importante, la audiencia puede comprender verdaderamente el amor cuando escucha la historia de un joven que saluda a un vecino anciano todos los días. En otras palabras, la historia ilustrativa traduce la verdad a una escala menor, la hace aplicable a la vida cotidiana y cumple la función de internalizarla en el corazón. Entonces, la narración tiene que ser corta y enfocada en el punto principal. Porque una historia larga hace que la audiencia olvide el tema principal. El enfoque ideal es concentrarse en un mensaje, la emoción, una imagen. Que la audiencia puede proyectarse en ella, en la historia. Una buena historia evoca mayor empatía cuando trata sobre la vida cotidiana de una persona común, pequeños conflictos,
o errores comunes en lugar de solo las dificultades de personas famosas o episodios extraordinarios. そして起承転結を明確にして、要点はできれば3つ以内に整理することが重要です。今日の話は3つでした。という Bueno, yo voy a salir de acá por un momento. 数で語っていくと Sí, 分かりやすいです。 me están pasando una información completamente equivocada. 聞き手が安心します。実践につながりやすくなります。4つです、5つです、10個ですと言ったら心に残りません。説教にはポイントが3つ以内ということが重要です。3つの構成としてパターン4つ、考えてみました。理解と心情と実践。この説教で Me parece que voy a abandonar esto de participar en estas charlas. Si voy a tener que hacer un curso de Zoom antes de poder continuar colaborando con estas conferencias porque tengo un lío monumental. 聖書を語るときに効果的ではないでしょうか。さらに問題はこれです。これに対してこんな気づきが大切です。そうすればこのような希望が持てます。というように、牧会的説教で使いやすい内容です。簡単に言えばね、今日の説教は3つのキーワードがありました。1つ目は感謝。2つ目は意欲。3つ目は行動です。みたいなね。このように3つの秘訣で表現するということも大変。Hay palabras claves, 3 palabras claves que hemos explicado desde el comienzo de esta presentación y son las que ustedes deberán tener presente. Esos puntos prácticos para un sermón que tiene que ser fácil de entender, o sea, mantener oraciones cortas. Porque si son largas y rebuscadas, se hacen difíciles de transmitir lo que se pretende. Saber explicarse en un lenguaje coloquial, hablar como habla la gente. ですから準備が本当に重要だということであります。では最後のページになりました。8番目は結論が、Tiene que ser consistente en la presentación de la introducción, en el cuerpo del sermón y en la conclusión. Eso es fundamental. Eso es lo que más tienen que grabar. Y después buscar expresiones claras que lleguen directamente al corazón de la persona, con el lenguaje que hablamos todos. Y al concluir tiene que decir, el punto al que quería transmitir hoy es tal cosa. Asegurarse que el mensaje quede firmemente arraigado, ¿verdad? Hacer un resumen. Alentar a la congregación a poner en práctica el contenido de lo que ustedes les han estado hablando. Entusiasmar a la congregación a hacer algo. Aparte de las actividades que tengan laborales, estudios, lo que lo absorbe en la vida diaria, familiar de una persona, vida social, alentarlos a hacer algo por los demás, por el bien de la comunidad, por el bien del país, pero siempre enfocados en sentir la espiritualidad del corazón de Dios. ¿Qué nos dijo Dios hoy a través del sermón? Eso es fundamental. ¿Qué es lo que me quiso decir Dios hoy? Esa actitud es muy importante. Tienen que concluir de una manera que los mueva sus emociones, ¿no? Que les llegue al corazón, en otras palabras, ¿no? Alentarlos a que a partir de hoy, de este sermón, se dispongan, se determinen a poner en práctica algo.
forzarse a hacer algo determinado que los haya inspirado, motivado, y abracen a todos los participantes en su sermón. Eso es muy importante. 希望を持って新しい再出発ができるように皆さんの礼拝がさらに充実することを心から願っております。では、これで私のね、講義を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。Muchas gracias. Yo voy a concluir con esto mi práctica. Thank you, Reverend Abe Miki. Once again, you gave a beautiful, beautiful lecture. Gracias por su conferencia. Vamos a darle un aplauso al reverendo Abe Miki. I hope you can use it in your communities and really. Esperamos que puedan aplicarlo en sus. Is a question because Oh, true talk to parents your are original investing so director. much. Thank you very much. Okay, next question, Reverend, maybe Reverend Ronnie, ask your question, please. Thank you so much, Reverend Abe. It's always inspiring to you. In our sharing, pastors said someone gave them feedback, their sermon is judgmental. You can enlighten us a little bit more. What can we do so that we can... ¿Qué podemos hacer para prevenir que nuestro sermón sea un los miembros, ¿no? すみません、日本語の通訳が入ってなかったので、私が通訳させて。Ahora le van a traducir al japonés. 裁かないように、裁かないようにするという話がもう、はい、原理で裁かないようにするためにような工夫をすればいいのかといういただきたいという。話していいですか？講義の中でも少し話したんですけど、何々しなければいけない。何々しなければいけないということをずっと繰り返す説教者がいますけども、この義務感ということを強烈に繰り返したりとかすると苦しくなることがあります。それよりもやる。Un hermano japonés está tratando de traducir al inglés. No le entiendo qué está explicando este hombre. Le quiere explicar cómo nos jugar a los miembros con el sermón, ¿no? Pero yo creo que やれなかったら大変ですよ。失敗したらね、こうなりますよ。 además creo que los puntos los tocó dentro de su conferencia también. 切実感を強調するよりも希望を象徴する。まあ会場気や説教の雰囲気もね、Por eso decía que hay que enfatizar esperanza, ¿cierto? Una esperanza para el futuro, algo práctico en la vida diaria que le dé ánimo, esperanza, ¿no? No enfocarse en las obligaciones de los miembros, los deberes, las responsabilidades provinciales y esas cosas, ¿verdad? Tiene que animar, alentar a la membresía. Bueno, espero que haya respondido a su pregunta. Yeah, it is more important than question, brother Munir. It's gratitude and appreciation for the lecture. Más que una pregunta, él quiere agradecer por esta conferencia. Este hermano Tariq, yo no sé, todavía vive hablando desde África, sí, pero ha vivido acá en Chongpyeong muchos años y ha traducido conferencias de la UPF. Él quiso traer su gratitud por la conferencia. Please answer your question. Please unmute yourself and speak. Gratitud al conferencista. De acá de Chongpyeong y las conferencias de la UPF.
¿Preguntas? Bueno, ahí aparece alguien en la pantalla. Please speak out. Es de una familia de mesianismo tribal, Allô, aparentemente de merci beaucoup. África. Je voudrais remercier le conférencier Bueno, pour ces notes qui nous a. Je voudrais un peu. en primer lugar, quiero agradecer por la charla del servicio dominical y el sermón. L'introduction, le développement. Est-ce qu'il peut conseiller le temps que peut mettre un Desarrollo y una conclusión. sermon? C'est ce que je voudrais un peu ¿Cuánto debería savoir. durar el Est-ce que le sermón? temps peut mettre un Desde la sermon? introducción a la conclusión, ¿no? ¿Qué consejo nos daría sobre la duración del sermón dominical? La pregunta. 基本的にこの講義のこの結論的なに関しての質問でした。結局この、説教何分ぐらいの説教を行えば、人でした。前回の10月の時も、その時間について話したんですけど、En septiembre del año pasado, yo hablé del tiempo de duración del sermón. El padre había hablado varias veces que no debería durar más de 30 minutos, lo que es el sermón en sí mismo, ¿no? 長くてもですね、いわゆる40分、1時間以内でまとめていくということが基本と、Entonces, como le estamos enseñando a nuevos pastores sobre el sermón dominical y el servicio, les estamos aconsejando que no dure más de 40 minutos el sermón. 本当に深く復活した礼拝になるかと思います。ですから、今、日本の状況も30分から40分。こんな状況が多いのかな。Hay que aprender a inspirar a toda la congregación en 30 minutos, ¿no? Que el contenido sea bueno y todos salgan inspirados. Porque si le agregan toda la otra parte del programa del sermón, se hace largo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años acá en Corea el estándar eran 20 minutos de la palabra del pastor. Yes, thank you very much for the wonderful presentation. You mentioned that the sermon should include registers and commentary. So I was wondering if these guidelines follow Christian sermon giving, the particular denomination. Y creo que le está preguntando si esta guía que da está inspirado en alguna guía cristiana o en alguna otra congregación de donde él haya aprendido esto. どうかクリスチャンの説教学について、影響を受けたとか、加盟を受けた部分があるのかという質問でございました。何かクリスチャンの説教学について、学んで、この講義を、こういうなのかです。その大学でも学びましたけれども、私の心がけていることの中に、令和というものが一つの、大切なことが。Yo estudié en la Universidad de Sonmon, el curso de の中のその一つの物語を令和にする。呼ぶという令和に分かりやすく。Y aprendemos a enfocar el sermón en versículos bíblicos. この成功の秘訣というものを分かりやすく伝える。いろいろなこの令和がありますけども、その中でもやはり聖書の令和、また誠の父母様が語った令和。こういうものを、すごく重要かと思います。そう
説教の基本は、ボブ様 Dice の que incluye, ustedes no sé si conocen a Otani. Otani es el jugador de béisbol más famoso de Japón que creo que en este momento está no solo es el pitcher el que arroja la bola, sino además los hombros, las carreras. El ganador. Entonces, él dice que en sus sermones usa palabras inspiracionales, como usa palabras de la madre, usa los bíblicos, pero trata de inspirar a los hermanos en ese tiempo delimitado, digamos. Thank you. Thank you very much, Reverend Abe, for the beautiful lecture and also En general, sí, la enseñanza han dado gente que fue educado en teología evangélica that you can y en la cómo dar un sermón, cómo rezar, etcétera, etcétera, ¿no? and La iglesia ha sacado palabras, libros con palabras del Padre. O sea, el pastor, la misión del pastor, el rol del pastor. Por supuesto, esos libros no han sido nunca traducidos al español ni al inglés, pero hay mucho material aquí en Corea. En las reflexiones, ustedes pueden escribir las preguntas que quieran hacerle a Mr. Abe en cualquier momento. you are filling out the feedback form, please add your Cuando ustedes escriben ese, no sé, el papel con el feedback, thank you. con esa retroalimentación, ustedes pueden enviar preguntas también. Entonces, And to conclude, we are a ir cerrando el programa de hoy, Secretary General of the vamos a invitar al secretario general de la sede mundial de misiones give him a big round. para que nos dé las palabras de cierre. Es So In-gu. Muchos de ustedes lo recordarán porque ha sido asistente principal en Estados Unidos de Kim Gi-hoon. Distinguidos pastores, misioneros, muchas gracias por su participación hasta el final de esta primera sesión de junio de la educación ministerial práctica avanzada. 건강한 교회를 세우기 위한 목회 본질, 곧 교회의 심장과 Mi nombre es So In-gu y yo soy secretario general de la sede mundial de misiones. Hoy reflexionamos y aprendimos sobre la esencia misma medio necesario para construir sana, saludable. 감사합니다. El corazón es el culto, el servicio dominical. En nombre de nuestro expresar mi más profunda gratitud al reverendo Miki Abe, director del Departamento de Educación de las Federaciones de Japón, no sé cómo se llamará ahora, por compartir generosamente su perspectiva y la sabiduría de la planificación del curso. Nosotros. Agradecimiento al personal del Departamento de Misión que trabaja día y noche para garantizar que esta valiosa educación ministerial se desarrolle sin. Menos mal. Asimismo, mi más profunda gratitud a ustedes, que además de servir en la línea de frente de la providencia, educación en línea, demostrando pasión, inspiradora pasión, por aprender más sobre el ministerio. Si la presentación del conferencista Abe el año pasado nos ayudó a comprender la importancia de un sermón a través del concepto del milagro de 30 minutos, un mensaje central que penetra en el alma de nuestros miembros, ¿cuál fue el tema más resonante que tocó nuestros corazones hoy? Fue la comprensión de que nuestro culto dominical debe ir más allá de ser un ritual formal. Debe ser un festival de Hyojong, donde nuestros miembros puedan experimentar la presencia de Dios con sus 5 sentidos, desde el momento que ingresan al templo. Hoy aprendimos profundamente que el culto nunca debe ser una mera lista de
órdenes de un programa, o sea, una programación. En cambio, debe ser un tiempo sagrado de recreación de la vida, un tiempo en que nuestros miembros agobiados y heridos por las cargas de la vida puedan sanar su mente y obtener fortaleza para volver a levantarse a través de la alabanza, la oración, la palabra, la comunión. Una tomado en serio tan crucial es que pastores diseñen el culto con una planificación meticulosa para crear ese tiempo lleno de gracia. Sin embargo, no importa cuán excelentes sean las técnicas del culto que hemos aprendido, si permanecen únicamente como conocimiento escrito en sus nuestros templos no cambiarán ni un milímetro la próxima semana. En el cerrar sesión y finalice esta transmisión de hoy, deberán regresar a la ardua realidad de su ministerio. Este próximo domingo, infundan plenamente en su culto la sabiduría aprendida hoy. Desde el momento en que los miembros abran las puertas del templo y entren, hasta el momento en que salgan después del sermón, planifiquen el culto dominical con la máxima emoción y oración, con el cálido amor de Dios, para que el cálido amor de Dios pueda llegar a sus corazones. Oro para que este santo aprendizaje de hoy impregne sus púlpitos y cada rincón de sus iglesias y dé frutos de un renacimiento saludable y sostenible, que nunca se derrumbe ante ninguna persecución o tribulación. Gracias, muchas gracias por sus palabras de aliento. Vamos a darle un fuerte aplauso. Okay, before we sign off, we have two quick important updates. The first is feedback and reflection. Lo primero que queremos pedirles son reflexiones, un feedback. Valoramos mucho su opinión. Para ayudarnos a preparar mejor el próximo trimestre, escaneen este código QR en pantalla o hagan clic en el enlace del chat para completar nuestro detallado formulario de retroalimentación o feedback. Nosotros leemos cada comentario que ustedes mandan. Siempre vamos a leer todo lo que ustedes nos envíen. La próxima clase va a ser dentro de una semana, el 11 de junio. Como siempre, a las 7:30 de Corea, el día jueves. Y vamos a tener al reverendo Kani Grossi. Yo creo que ya les he pasado el PowerPoint a los líderes en español. Aquellos miembros que quieran tenerlo, pídanle a sus líderes, porque yo lo compartí en WhatsApp. Para clausurar la sesión de hoy, vamos a despedirnos de Dios y los Padres verdaderos con una reverencia en Kyongbet. Antes de irse, por favor, necesitamos tomarnos una foto familiar, global. Entonces muestren ¿Están listos? 사랑합니다. 감사합니다. Thank you for your leadership. Thank you for being with us. Thank you for Gracias, hermanos y hermanas líderes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por su dedicación, por sus corazones y por su amor por nuestra madre y por el Padre, por supuesto, aunque se haya olvidado de nombrarlo. Que tengan un buen fin de semana. Thank you. Everybody, let's go. Thank you. Muchas gracias. Thank you.